Vas a meter eso dentro de mí. La novia gigante por correo se quedó paralizada. El vaquero sonrió y dijo, es lo más grande que jamás verás. Las enormes manos de Martha Cunningham temblaban mientras miraba fijamente la caja de madera. Su nuevo marido la estaba abriendo en su noche de bodas. Con su 1,82 m de estatura, se quedó paralizada en el momento en que Jesse Hartford pronunció esas palabras. Tengo que meterte esto dentro. La novia gigante por correo había llegado a Montana, esperando encontrarse con un vaquero sencillo, con una pequeña granja. Pero cuando Jesse sonrió y sacó algo de esa caja, algo tan enorme que la dejó sin aliento, le susurró, es lo más grande que verás en tu vida, Martha. Y esta noche entrará en ti, estés preparada o no. ¿Qué estaba metiendo Jesse Hartford dentro de su novia gigante que hizo que una mujer que nunca había temido nada en su vida se quedara paralizada por el terror? ¿Y por qué este vaquero que apenas le llegaba al hombro sonreía como si acabara de ganar el mayor premio del territorio de Montana? Pero esto es lo que Martha no sabía. Lo que Jesse estaba a punto de meter dentro de ella no era en absoluto lo que ella temía. Era algo mucho más grande, mucho más aterrador, y cambiaría para siempre todo lo que ella creía sobre sí misma. ¿Qué podía hacer que una mujer gigante se quedara paralizada? ¿Qué escondía este vaquero en esa caja? ¿Y qué quería decir cuando dijo que era el más grande que ella había visto nunca? Pero retrocedamos 12 horas hasta el momento en que todo cambió. El andén de la estación de tren de Sweetwater, Montana, estaba abarrotado de comerciantes y ganaderos que recogían suministros. Pero todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo cuando Martha bajó del tren. Estaba acostumbrada a las escaleras. Lo estaba desde los 14 años, cuando superó a todos los chicos de Boston como una mala hierba que nadie quería en su jardín. Un 8,8 m de músculos y curvas que hacían que las damas de la alta sociedad susurraran antinatural detrás de sus abanicos. Su padre solía decir que estaba hecha para sobrevivir, no para los salones. Luego murió y la dejó sin nada más que deudas y una madrastra que la miraba como si fuera un mueble demasiado grande para caber por la puerta. 3 meses después, esa madrastra vendió todo, se quedó con el dinero y le dijo a Martha que se buscara la vida. Así que Martha hizo lo que hacen las mujeres desesperadas. Se convirtió en la novia por correo de un vaquero de Montana que escribía cartas en las que decía que necesitaba una mujer de carácter fuerte y manos aún más fuertes. Ella lloró cuando leyó esa frase, no porque fuera romántica, sino porque era la primera vez que alguien hacía que su fuerza pareciera algo más que una deformidad. Ahora estaba en ese andén con su maleta maltrecha y su vestido raído, buscando entre la multitud a Jesse Hartford, el hombre que le había escrito 4 meses de hermosas cartas sobre las puestas de sol de Montana y las conducciones de ganado, y sobre construir juntos una vida sencilla. El hombre que nunca le había preguntado cómo era ella. Y entonces lo vio. Bajo, tal vez 1,5 m en un buen día. Tenía el rostro curtido, con arrugas alrededor de los ojos, fruto de entrecerrar los párpados para protegerse del sol. Sus manos callosas agarraban un sombrero con nerviosismo, y cuando sus miradas se cruzaron, Martha sintió un nudo en el estómago al ver lo que estaba sucediendo en tiempo real. La constatación en el rostro de él de que su novia, su orden masculina, era una gigante. Se preparó para el disgusto, el horror apenas disimulado, la excusa balbuceada sobre cómo se había producido un terrible error. Pero Jesse Hartford solo sonrió lenta y cálidamente, como miel que gotea de una cuchara. Luego caminó hacia ella y Martha notó algo que le cerró la garganta. No le importaba que ella lo superara en altura. No le importaba que todas las personas en esa plataforma la estuvieran mirando. Solo la miró como si ella fuera exactamente lo que había estado esperando. Señorita Cunningham, dijo, y su voz era profunda y firme, eres aún más hermosa de lo que imaginaba. Martha no podía respirar. Hermosa. ¿Cuándo la había llamado alguien hermosa? Miró a este pequeño vaquero de ojos bondadosos y esperó el remate. La broma cruel, las risas que siempre venían después. Pero Jessie siguió sonriendo. Y entonces hizo algo que la conmovió por completo. Se estiró para hacerlo y le tomó la mano con delicadeza.
Bienvenida a casa, Martha, le susurró, y ella se dio cuenta de que lo decía en serio. Este desconocido que apenas le llegaba a la barbilla, acababa de decirle que era hermosa, y le había dado la bienvenida a casa. Martha no sabía si llorar o huir, así que se quedó allí paralizada mientras Jessie cargaba su baúl en un carro que parecía caro. Demasiado caro para un simple ganadero. El trayecto hasta su propiedad debería haberle servido de advertencia. Pasaron por hectáreas y hectáreas de ganado pastando. Atravesaron puertas marcadas con una elaborada marca en forma de H. Pasaron junto a peones que se quitaban el sombrero y llamaban a Jesse jefe, como si fuera dueño de la mitad del territorio. Pero Martha había crecido en la pobreza y había pasado los últimos 3 años fregando suelos en una pensión de Boston por 75 centavos a la semana. No reconoció la riqueza que se extendía por el paisaje de Montana como un reino hasta que coronaron la última colina. Y Martha vio la casa. No era una cabaña, ni una granja, sino una casa de 2 pisos con un porche que la rodeaba. Establos que parecían más grandes que cualquier edificio en el que hubiera vivido y ventanas que captaban la luz del sol poniente como si estuvieran hechas de oro auténtico. «¿Esto? ¿Esto es tuyo?», susurró, y su voz sonó débil por primera vez en su vida. La sonrisa de Jessie vaciló solo por un segundo. Luego la miró con algo feroz en los ojos. «Nuestra», corrigió en voz baja. «Desde esta mañana es nuestra, Martha». Y fue entonces cuando ella lo supo. Jesse Hartford no era un simple vaquero. Era rico, poderoso, importante, y por alguna razón que ella no podía entender, la había elegido a ella. La había elegido a ella, una mujer enorme que no tenía nada más que un baúl maltrecho y 4 meses de cartas escritas por un empleado del ferrocarril porque apenas sabía leer. A Martha le empezaron a temblar las manos porque hacía mucho tiempo que había aprendido que, cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo era. Y los hombres como Jesse Hartford no se casaban con mujeres como ella a menos que quisieran algo. La pregunta era, ¿qué? La boda se celebró tan rápido que Martha apenas la recordaba. En un momento estaba de pie en el enorme salón delantero de Jesse, tratando de no tocar nada caro. Al siguiente, estaba frente a un predicador con la mano de Jesse envuelta alrededor de la suya, sus dedos apenas llegando a la mitad de su palma, prometiendo amar y honrar hasta la muerte. Los únicos testigos eran 2 peones del rancho que miraban a Martha como si fuera una curiosidad y una mujer llamada Clara Bennett, que observaba toda la ceremonia con ojos como los de una serpiente evaluando a un ratón. Clara era todo lo que Martha no era. Pequeña, delicada, vestida con seda esmeralda que probablemente costaba más de lo que Martha había ganado en toda su vida. Tenía la piel de porcelana y el cabello dorado peinado con rizos perfectos. Y cuando el predicador declaró a Jesse y Martha marido y mujer, la sonrisa de Clara fue tan afilada que podría haber hecho sangre. Después de la ceremonia, Clara se acercó con esa misma sonrisa cortante. «Rezaré por ti, Jesse», dijo, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Acoger a una mujer así. Bueno, la caridad es una virtud cristiana, supongo». Las palabras golpearon a Martha como un puñetazo en el estómago. Por supuesto, eso era lo que era, caridad. Jesse Hartford había acogido a la gigantesca mujer de Boston que no tenía a dónde ir, así que se había casado con ella por deber cristiano. Probablemente pensaba meterla en la cocina o ponerla a trabajar en el campo, donde alguien de su tamaño debía estar. Pero si Martha esperaba distancia después de la ceremonia, se equivocaba. Jesse le tomó la mano de nuevo, con tanta delicadeza, como si estuviera hecha de algo precioso en lugar de madera y clavos, y la condujo por la casa. Todas las habitaciones eran más grandes que la anterior, con suelos de madera pulida, muebles que parecían sacados de un catálogo. Una cocina con una estufa de hierro fundido tan nueva que aún brillaba. «Esta era la casa de mi madre», dijo Jesse en voz baja mientras subían las escaleras. «Ella diseñó cada centímetro, la construyó para que durara». Se detuvo frente a una puerta cerrada y algo en su rostro cambió. Se volvió distante y lleno de un antiguo dolor. «Esta iba a ser la habitación del bebé», susurró. «Mi esposa Sarah murió hace 3 años.
Ella y nuestro bebé. El parto se los llevó a ambos. A Martha se le hizo un nudo en la garganta. Entonces comprendió que ambos eran personas destrozadas que intentaban recomponerse. Jesse había perdido a su esposa y a su hijo. Martha había perdido todo lo demás. Dos almas dañadas que se habían encontrado a través de miles de kilómetros de soledad y desesperación. Lo siento, susurró, y lo dijo con todo su corazón. Jesse la miró y algo pasó entre ellos. Reconocimiento, comprensión, como dos personas que habían estado caminando en la oscuridad y finalmente veían otra luz. No lo sientas, dijo Jesse, y su voz era áspera. Ahora estás aquí, Martha. Eso es lo único que importa. Por último, le mostró el dormitorio. Su dormitorio. Era enorme, con ventanas que daban al rancho y una cama tan grande que Martha se preguntó si la habían hecho a medida. Te daré tiempo para que te refresques, dijo Jesse, retrocediendo hacia la puerta. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré abajo. Luego se fue, y Martha se quedó sola en un dormitorio que costaba más que toda su infancia. Se quedó allí de pie con su vestido de novia, la única cosa decente que poseía, prestada por la dueña de la pensión, y trató de respirar a través del pánico que se apoderaba de su pecho, porque sabía lo que vendría después. Había oído a las chicas de la pensión hablar de las noches de bodas en susurros que las hacían parecer aterradoras, dolorosas e inevitables. Y cada historia le revolvía el estómago a Martha, porque ¿cómo podría alguien tan pequeño como Jesse arreglárselas con alguien como ella? ¿Le daría asco? ¿Le haría daño al intentarlo? ¿Se daría cuenta de que había cometido un terrible error y la echaría por la mañana? Le temblaban tanto las manos que no podía abrochar los botones de la espalda del vestido. ¿No podía alcanzarlos? Se quedó allí atrapada en la seda prestada mientras el sol se ponía fuera y las sombras llenaban la habitación. Fue entonces cuando Jesse llamó a la puerta, suave, educado, como si pidiera permiso para entrar en su propio dormitorio. Martha, ¿puedo pasar? Su voz era tan suave que le dieron ganas de llorar. No podía hablar, apenas podía respirar, pero logró susurrar un sí, que sonó como una rendición. La puerta se abrió y Jesse entró con una caja de madera tallada, hermosa y antigua. La colocó con cuidado sobre la cama y se volvió hacia ella. La ternura de su mirada hizo que Martha quisiera huir. Quería saltar por la ventana y seguir corriendo hasta llegar a Boston, al océano o a cualquier lugar donde pudiera estar sola con su vergüenza. Tengo que enseñarte algo, dijo Jesse en voz baja. Estaba nervioso, realmente nervioso. Le temblaban las manos al tocar la caja. Antes de que pase nada más entre nosotros, necesito que entiendas lo que significas para mí. El corazón de Martha latía con fuerza contra sus costillas. Ya había pasado por esto antes. Hombres diferentes, ciudades diferentes, pero siempre el mismo momento en el que revelaban lo que realmente querían. Control, sumisión, la prueba de que incluso una mujer gigante podía sentirse pequeña, impotente y utilizada. Se preparó mientras Jessie abría la caja con manos temblorosas. Y entonces se quedó paralizada porque dentro no había lo que esperaba. Ni siquiera se acercaba. Un anillo de esmeralda descansaba sobre terciopelo negro. La piedra era tan enorme que reflejaba la luz de la lámpara como un trozo del cielo de Montana atrapado. Junto a él había unos papeles doblados con sellos oficiales y sellos legales que parecían importantes. Jessie levantó primero el anillo y sus manos seguían temblando. Era de mi abuela, dijo, y su voz se quebró. Luego fue de mi madre, y después de Sara, la mujer a la que amé antes que a ti. Martha dio un paso atrás, luego otro. Las lágrimas le quemaban los ojos y la garganta porque, por supuesto, se trataba de su difunta esposa. Él quería que Martha llevara el anillo de una mujer muerta, que jugara a las casitas y fingiera ser algo que ella nunca podría ser. Delicada, menuda, digna de una reliquia familiar de Hartford. No puedo, susurró, y las palabras salieron entrecortadas. No puedo ser ella, Jessie. No puedo ser pequeña y bonita y todo lo que perdiste. No puedo encogerme para encajar en las joyas de una mujer muerta. Su voz se elevaba ahora. Todo el miedo y la vergüenza se derramaban como veneno. No soy delicada, no soy refinada,
Solo soy una monstruo gigante de Boston que apenas sabe leer. Y no sé por qué te casaste conmigo, pero no puedo ser lo que tú quieres porque soy demasiado. Siempre he sido demasiado. Y lo siento, pero no puedo. Para. La voz de Jesse resonó en la habitación como un trueno. Para, Martha. Jesse cruzó la habitación en 3 zancadas, e incluso de pie, tuvo que levantar la vista para mirarla a los ojos. Su rostro estaba feroz, casi enfadado, pero no con ella, sino con otra cosa completamente diferente. ¿Crees que quiero que seas pequeña? Su voz temblaba. ¿Crees que te traje hasta Montana para que pudieras encogerte y desaparecer? Martha, te elegí porque no eres pequeña, porque en cada carta que escribiste, en cada una de ellas, podías sentir tu fuerza resumando a través de las palabras, aunque fuera otra persona la que las escribiera por ti. A Martha se le cortó la respiración. Él lo sabía. Sabía que ella no sabía leer bien y no le importaba. Podías sentir tu valentía, continuó Jesse, y ahora era él quien tenía lágrimas en los ojos. Tu negativa a disculparte por ocupar espacio en este mundo. Tu determinación por sobrevivir incluso cuando todos te decían que no encajabas. Y pensé, Dios, recé para que tal vez fueras lo suficientemente fuerte para lo que yo necesitaba. Le agarró las manos, las dos. Sus dedos desaparecieron en las palmas de ella, pero se aferró a ellas como si fueran lo único sólido en un mundo que no dejaba de cambiar. Pero Clara dijo, comenzó Martha, y Jessie se rió con amargura. Clara Bennett está enfadada porque no me casé con su hermana. Porque le dije a su familia hace 3 años que nunca volvería a casarme con una mujer delicada, que nunca volvería a ver morir a otra esposa porque no fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a los inviernos de Montana, a los partos difíciles y al tipo de vida que llevamos aquí. La habitación daba vueltas. Martha no podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Qué estás diciendo? La sonrisa de Jesse era llorosa y feroz, y estaba llena de algo que parecía desesperación. Estoy diciendo que Sarah medía un hasta los 52 y pesaba 40 kilos empapada. Era hermosa y delicada. Todo el mundo decía que éramos la pareja perfecta porque ella era lo suficientemente pequeña como para hacerme parecer alto. Su voz se quebró por completo y eso la mató. Mató a nuestro bebé. Entró en trabajo de parto demasiado pronto y era tan pequeña, tan frágil, que nadie pudo hacer nada. La vi desangrarse en nuestra cama mientras nuestro hijo moría en sus brazos. Y juré que nunca me casaría con otra mujer, que no pudiera sobrevivir a esta vida. Levantó el anillo y la esmeralda brilló a la luz de la lámpara como fuego verde. Esta piedra es la más grande del territorio de Montana. Pertenecía a mi abuela, Esther, que medía 1,80 y podía cabalgar mejor que cualquier hombre en 3 condados. Mi madre, Catherine, medía 1,80 y dirigió este rancho durante 20 años después de la muerte de mi padre. Domaba caballos, asistía a partos de terneros y una vez luchó contra un oso con nada más que una pala. Las manos de Jessie temblaban tanto que el anillo vibraba. Estas mujeres sobrevivieron, Martha. Eran fuertes. Y cuando leí tu primera carta, cuando sentí tu fuerza a través de esas palabras, supe que eras como ellas. Hecha para sobrevivir, no para quebrarse. Martha no podía respirar, no podía pensar. Toda su vida, la gente había tratado su tamaño como una maldición, como algo vergonzoso que había que ocultar o por lo que había que disculparse. Pero Jessie la miraba como si fuera exactamente lo que había estado buscando. No lo entiendo, susurró ella. Jessie dejó el anillo con delicadeza y levantó los papeles. Ahora sus manos estaban más firmes, decididas. Entonces déjame aclararlo. Esta es la escritura de la mitad de este rancho. Se la encargué a mi abogado a la mañana siguiente de recibir tu primera carta. Tu nombre ya figura en ella. Martha Cunningham, Hartford. Lleve o no ese anillo, comparta o no mi cama, la mitad de todo lo que poseo es legalmente suyo. La casa, la tierra, el ganado, las cuentas bancarias, todo. Le entregó los papeles y Martha vio su nombre escrito en letra oficial. Vio los sellos legales y las firmas que lo hacían real. Me está dando la mitad de todo. Su voz sonó ahogada.
¿Pero por qué? No soy nadie. Solo soy una mujer desesperada que respondió a un anuncio porque no tenía a dónde ir. No sé leer bien. No sé hacer labores de costura sofisticadas, ni tocar el piano, ni ninguna de las cosas que se supone que deben saber hacer las esposas adineradas. No necesito sofisticación, la interrumpió Jessie, y ahora su voz volvía a ser feroz. Necesito autenticidad. Necesito una compañera que pueda estar a mi lado, no detrás de mí. Necesito a alguien que no se derrumbe cuando la vida se ponga difícil. Necesito una mujer lo suficientemente fuerte como para dar a luz a hijos sanos y dirigir este rancho cuando yo ya no esté, y sobrevivir a los inviernos de Montana, que matan a quienes no son lo suficientemente fuertes. Volvió a coger el anillo y esta vez, cuando la miró, Martha lo vio todo. Todo su miedo, toda su esperanza, toda la desesperada soledad de un hombre que había visto morir a su primera esposa y había pasado 3 años aterrorizado por si volvía a ocurrir. Espera, susurró Martha con voz temblorosa. ¿Vas a poner eso dentro de mí? Señaló los papeles con la mano temblorosa. Me estás dando la mitad de tu rancho. Me la estás convirtiendo en tu socia legal. Pero acabo de llegar aquí. Apenas me conoces. ¿Y si no soy lo que crees? ¿Y si te fallo o te decepciono? Entonces lo resolveremos juntos, dijo Jessie con sencillez. Se acercó tanto que Martha pudo oler el jabón que había usado y ver el brillo dorado de sus ojos marrones. No te pido que seas perfecta, Martha. Te pido que seas fuerte. Y has sido fuerte toda tu vida. Lo veo en tu forma de estar, en cómo miras a la gente a los ojos, incluso cuando son crueles, en cómo te subiste a ese tren y viajaste 1000 kilómetros para casarte con un desconocido porque te negaste a rendirte. Levantó el anillo y la escritura juntos. Esto es lo más grande que jamás verás. No es la esmeralda, ni el rancho, sino la verdad de que tú vales todo lo que tengo para dar. Que tu fuerza no es una maldición, es exactamente lo que necesito, lo que necesitamos para construir una vida duradera. Las rodillas de Martha se doblaron. Simplemente dejaron de funcionar. Cayó al suelo y por primera vez en su vida adulta, se encontró a la altura de los ojos de un hombre. Jessie se arrodilló junto a ella, todavía sosteniendo ese anillo y esos papeles como si fueran sagrados. No puedo ser ella, sollozó Martha, y todos los años de vergüenza y rechazo salieron a borbotones. No puedo ser Sarah, ni tu madre, ni tu abuela. Solo soy yo, solo Martha, que soy demasiado alta, demasiado fuerte y demasiado para todos los que me han conocido. Jessie le acarició la cara con sus manos callosas. No eres demasiado, le susurró con vehemencia. Eres exactamente lo que necesitas ser, y no quiero que seas nadie más que tú misma. Entonces hizo algo que destrozó todas las defensas que Martha había construido. Apoyó su frente contra la de ella. Este pequeño vaquero y su gigantesca novia arrodillados juntos en el suelo de un dormitorio de lujo. Y empezó a llorar. Estoy tan cansado de estar solo, susurró, tan cansado de tener miedo de que todos los que amo se rompan. Pero cuando te vi en esa plataforma, ocupando espacio y negándote a disculparte por ello, sentí esperanza por primera vez en 3 años. Por favor, Martha, déjame poner esto dentro de ti. Esta verdad, esta unión, este futuro que podríamos construir juntos. Déjame darte la mitad de todo lo que tengo y demostrarte que lo vales todo. Martha lo besó. No lo había planeado, ni lo había pensado. Simplemente agarró la cara de Jessie con sus enormes manos y lo besó con cada gramo de soledad, esperanza y gratitud desesperada que se había acumulado en su interior durante 28 años. Él le devolvió el beso como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando. Cuando finalmente se separaron, ambos lloraban y reían, y el sombrero de Jessie se había caído en algún lugar, y el pelo de Martha se estaba soltando de las horquillas. Bueno, sobre este anillo, dijo Jessie, con la voz temblorosa, pero con una sonrisa cada vez más grande. Es un poco convencional, pero lo mandé a hacer a medida para ti. Martha lo miró fijamente. ¿Cómo sabías mi talla? La sonrisa de Jessie se volvió tímida. Le escribí a la dueña de tu pensión, la señora Patterson.
Le pedí todas tus medidas. Quería que todo estuviera listo para cuando llegaras. Deslizó la esmeralda en el dedo de Martha y ella dio un grito ahogado porque le quedaba perfectamente. Ni demasiado apretado, ni demasiado suelto, como si hubiera estado esperando toda su vida para encontrar su mano. La piedra brillaba con un fuego verde a la luz de la lámpara. Era más grande que cualquier otra que Martha hubiera llevado jamás, más grande de lo que jamás hubiera imaginado llevar. Es la más grande que veré jamás, ¿verdad? Susurró mirando el anillo y luego la escritura que la convertía en propietaria de tierras. Y luego al hombre que le había dado ambas cosas sin pedir nada a cambio. La sonrisa de Jesse podría haber iluminado todo el cielo de Montana. Cariño, esto solo es el principio. Y entonces le lo contó todo. Cómo su abuela, Esther, había sido rechazada por 17 hombres antes de encontrar un marido lo suficientemente valiente como para casarse con una mujer más alta que él. Cómo su madre, Catherine, había dirigido el rancho sola durante 2 décadas y lo había hecho más rentable que cuando su padre estaba vivo. Cómo la muerte de Sarah había roto algo dentro de él que pensaba que nunca podría arreglarse. Escribí a 14 agencias matrimoniales, admitió Jesse, todavía arrodillado en el suelo junto a Martha. Les dije a todas lo mismo. Necesitaba una mujer con un carácter fuerte y unas manos aún más fuertes, alguien que no se rompiera. La mayoría me dijo que estaba loco, que ninguna mujer quiere ser valorada por su fuerza en lugar de por su delicada naturaleza. Su voz se suavizó, pero entonces la señora Patterson, de tu pensión, me envió tu información. Dijo que eras la mujer más fuerte que había conocido, por dentro y por fuera. Dijo que habías sobrevivido a cosas que habrían destruido a la mayoría de la gente. Y cuando leí tu primera carta, aun sabiendo que alguien la había escrito por ti, pude sentir tu espíritu, tu negativa a rendirte. Y supe que Martha estaba llorando de nuevo. Parecía que no podía parar. ¿Qué supe? Jesse le apretó las manos. Que tú eras mi segunda oportunidad. Que tal vez Dios no se había olvidado de mí después de todo. La ayudó a ponerse de pie y Martha se dio cuenta de que todavía llevaba puesto su vestido de novia con los botones que no podía abrochar. Jesse también se dio cuenta. ¿Me permites?, preguntó él. Y cuando Martha asintió, la giró con cuidado y comenzó a desabrochar los botones. Sus dedos eran suaves, pacientes, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No tengo estudios, susurró Martha mientras el vestido se aflojaba. Apenas sé escribir mi propio nombre. El empleado del ferrocarril que me ayudó con las cartas me hizo parecer más inteligente de lo que soy. Los dedos de Jesse se detuvieron. Martha, mírame. Ella se volvió, sosteniendo el vestido contra su pecho. Los ojos de Jesse volvían a ser intensos. La inteligencia no se limita a leer libros. Has sobrevivido a la pérdida de tu padre, al abandono de tu madrastra, al trabajo agotador en Boston, y luego has tenido el valor de viajar 1000 kilómetros para casarte con un desconocido. Eso requiere inteligencia, estrategia y una fuerza que la mayoría de las personas cultas no tienen. Le tocó la mejilla. Y si quieres aprender a leer mejor, yo te enseñaré. Tenemos todo el tiempo del mundo y yo tengo toda una biblioteca abajo. Pero no te atrevas a pensar que no eres lo suficientemente inteligente para mí, porque eres la decisión más inteligente que he tomado nunca. Martha dejó caer el vestido y se quedó allí, en ropa interior de algodón, delante de este hombre que le había dado todo. Y por primera vez en su vida, no se sintió avergonzada de su tamaño. No sintió la necesidad de hacerse más pequeña ni de disculparse por existir. Jessie la miró como si fuera una puesta de sol, como si fuera algo raro y precioso que no podía creer que fuera real. «Eres tan hermosa», le susurró. «¿Tienes idea de lo hermosa que eres?» Martha negó con la cabeza porque nunca se había visto a sí misma como otra cosa que no fuera demasiado. Pero Jessie ya se estaba moviendo, retirando las sábanas de esa enorme cama, tomándola de la mano y llevándola hacia ella como si tuvieran todo el tiempo del mundo. No consumaron el matrimonio esa noche. Jessie solo la abrazó, envolviéndola tanto como pudo, este pequeño vaquero y su gigantesca novia, y le contó historias sobre el rancho hasta que los ojos de Martha se cerraron, sobre las conducciones de ganado en primavera,
sobre cómo se veían las montañas cubiertas de nieve, los terneros que nacerían al mes siguiente. Tú ayudarás a ponerles nombre, le susurró Jesse al oído. Ayudarás en todo. Ahora este rancho también es tuyo, Martha. Tu hogar, tu futuro. Martha se durmió con un anillo de esmeraldas y envuelta en los brazos de un hombre que había elegido su fuerza por encima de la delicadeza de otra. Y, por primera vez desde la muerte de su padre, se sintió segura. 6 meses después, Martha Hartford estaba de pie en el rancho, embarazada de 7 meses, con un vientre tan grande que apenas podía verse los pies, dirigiendo a los peones con una voz que se oía claramente en todos los campos. No, eso no, al corral. Los terneros necesitan más espacio. Llévenlos al pastizal del este, donde la hierba es mejor. Los hombres se apresuraron a obedecer. Habían aprendido rápidamente que la señora Hartford podía ser suave con su marido, pero dirigía las operaciones del rancho como un general al mando de sus tropas. Jesse observaba desde el porche, sonriendo como un tonto. Lo hacía mucho últimamente. Se quedaba allí de pie, viendo a su mujer trabajar con una expresión de pura satisfacción en el rostro. Clara Bennett había dejado de visitarles después de que Martha ganara la carrera de caballos del condado, estando embarazada de 5 meses. Simplemente se subió al semental más grande de Jesse y dejó a todos los competidores comiendo polvo, mientras todo el pueblo observaba en silencio, sorprendido. Algunas mujeres, pensaba Jesse, simplemente nacían para ser reinas, y Martha era sin duda una reina. Había aprendido a leer en 3 meses y ya llevaba los libros del rancho mejor que él. Sabía parir terneros, domar caballos y hornear pan que hacía llorar de gratitud a los peones del rancho. Pero, más que nada, era feliz. Jesse lo veía en su forma de moverse, de reír, de apoyar la mano sobre su enorme barriga y hablarle a su hijo nonato sobre el rancho, como si le estuviera presentando su reino. ¿Por qué sonríes?, le preguntó Martha desde el patio, y Jesse se dio cuenta de que había estado allí parado, sonriendo como un idiota otra vez. Solo pienso en lo inteligente que soy, respondió. Martha se rió y el sonido resonó por todo el rancho como si fuera música. ¿Te refieres a lo afortunado que eres? Jesse negó con la cabeza y bajó los escalones del porche hasta donde estaba su esposa, rodeada de peones, ganado y el imperio que estaban construyendo juntos. Tuvo que levantar la vista para mirarla a los ojos. Siempre tendría que levantar la vista. Y nunca había estado más agradecido por nada en su vida. No afortunado, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Inteligente. Fui lo suficientemente inteligente como para saber que lo más grande que vería nunca no era un rancho, una fortuna o un anillo de esmeraldas. Colocó su mano sobre la de ella, sobre su vientre hinchado. Eras tú, Martha. Tu fuerza, tu valentía, tu negativa a ser menos que lo que eres. Los ojos de Martha se llenaron de lágrimas, pero ella sonreía. Lo más grande que jamás veré, susurró. Y ambos sabían que ya no se refería al anillo. Se refería a la vida que habían construido, al futuro que estaban creando, a la verdad de que ella era exactamente suficiente. Jesse la besó allí mismo, en el rancho, con todos los peones mirando. Y nadie se rió, nadie susurró, solo sonrieron y volvieron al trabajo porque todos en el rancho Hartford sabían la verdad. A veces, las mayores bendiciones vienen en los paquetes más fuertes. Y Martha Hartford era la mayor bendición que Montana había visto jamás. Si esta historia te ha llegado al corazón, queremos saber tu opinión. Deja un comentario ahora mismo diciéndonos qué hora es, dónde estás y desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¿Estás en Texas a medianoche? ¿En Londres al amanecer? ¿En Australia por la tarde? Cuéntanoslo. Y no olvides pulsar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para no perderte otra historia tan emotiva como esta, porque tenemos más en camino. Y créenos, no querrás perderte lo que va a pasar.